A través de la conferencia general, recibimos del Señor su guía e inspirada influencia mediante mensajes edificantes de sus profetas, apóstoles y autoridades generales. 2 veces al año, como santos de los últimos días, nos reunimos en torno a la conferencia, las cuales tienen el poder de producir grandes cambios en nuestra vida. Las enseñanzas de la conferencia son la brújula del Señor, una brújula personal para andar por lugares seguros en un mundo lleno de tribulación. En el programa El último discursante, la voz del Señor en los últimos días, de Santos Conectados, analizaremos cada domingo los mensajes de los siervos del Señor. Les exhorto a que estudien los mensajes de esta conferencia con frecuencia, incluso repetidas veces durante los próximos 6 meses. Busquen determinadamente maneras de incorporar estos mensajes en sus noches de hogar, al enseñar el Evangelio, en sus conversaciones con familia y amigos, e incluso en conversaciones que tengan con personas de otras creencias. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les queríamos enviar un cordial saludos aquí de Santos Conectados. Espero que puedan disfrutar de esta nuevo análisis de la conferencia general de abril del año 2024. Hoy hablaremos sobre el discurso Consumidos en el gozo de Cristo del elder Brian K. Taylor de los 70. El elder Taylor dijo: testifico que nuestro Padre escucha sus emotivas súplicas y siempre responde con sabiduría perfecta. Así que vamos a estar hablando de esto junto a mi querido amigo Moisés. Hoy hablaremos de el significado de nuestras pruebas. ¿Qué significa? Vamos a dar vamos un poquito a analizar esto, ¿eh? ¿Qué significa? ¿Cuál es el propósito que ellas tienen en nuestra vida? Vamos a estar profundizando en este tema. Y segundo, compartiremos 3 principios que nos ayudan a cómo afrontar nuestros desafíos. Así como esto nos comparte el elder Taylor, para que nosotros podamos afrontar de mejor manera los desafíos en nuestra vida. Así que sin más, vamos a dar comienzo. Agradecemos a todos que cada domingo nos ven, aquellos que comparten esta transmisión junto a sus amigos, y también les agradecemos por cada domingo sintonizar nuestro canal y ver los análisis que hacemos de estos discursos. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Moisés Aravena. ¿Cómo estás, Moisés? Muy bien, Patricio Figueroa, ¿cómo están todos ustedes en sus casas? Espero que hayan tenido un excelente domingo junto con su familia y hayan disfrutado de este día en el cual la mayoría se suma a abrazar a las madres y decir feliz días a todas ustedes, donde quiera que se encuentren en este día especial para todas las mamás. Así es, Moisés, muchas gracias. Sí, vamos, hoy día, bueno, en varias partes del mundo se celebra el Día de las Madres, así que felicidades para ella. Sí, Vamos de a hecho, entonces. ¿Mm? recuerdo, bueno, disculpa, un pequeño paréntesis. Yo sé que de los países que no lo hacen hoy, es Argentina uno de ellos. No sé si hay más, pero en Argentina lo celebran en octubre, tengo entendido. Ya. Eh, sí, sí. Bueno, ya, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que Bien. vinimos, vamos a disfrutar esto junto con ustedes en sus casas. Espero que estén tomando una rica cena o una rica once, como decimos nosotros en Chile, junto con su familia, en este día especial para las mamás, hablando acerca de temas espirituales que nos pueden edificar, ¿cierto? Así es, Moisés, y hoy vamos a hablar vamos a partir hablando de los milagros. Y habla sobre el elder Taylor, habla sobre, por ejemplo, el ciego Bartimeo, ¿cierto? Que ¿Mm? declaró, Del cual hablamos algunas otras reuniones atrás. claro, y lo había sanado al instante, ¿cierto? Él le pidió que ser sano y lo sanó al ¿Mm? instante. También habla de un hombre de Bethsaida que también anhelaba ser sanado, pero ese milagro no se produjo al instante. En lugar de eso, lo bendijo 2 veces antes de que fuese restablecida su salud. Y el tercero ¿Mm? es el apóstol Pablo, ¿cierto? Que podemos ver que él tenía un aguijón, ¿cierto? En la carne. Se cree que puede ser una eh, materia que tenía en un ojo. Eh, que 3 veces rogó al Señor para que lo sanara de su aflicción.
pero aunque suplicó fervientemente por esto, no fue concebido su sanación. Entonces, aquí podemos ver tres ámbitos diferentes de donde se pidió sanación, a algunos se le concedió al instante, a otro se le hizo esperar y a otro nunca se le fue quitado, nunca fue sanado. Y esto es lo que dice Elder Taylor sobre estos tres acontecimientos. Él dijo: de aquí surge la pregunta, ¿por qué algunas personas reciben rápidamente los milagros que anhelan y otras perseveran con paciencia esperando en el Señor? No sabemos el por qué. Sin embargo, con agradecimiento sabemos de Él, quien nos ama y hace todas las cosas para nuestro bienestar y felicidad. Esto es lo que dice Moisés. Entonces, el Elder Taylor, con respecto a estas tres experiencias que nos muestra sobre los milagros, ¿cierto? Sobre por qué a veces cuando pedimos algo no es concedido o el Señor nos hace esperar o realmente nunca va a llegar. Sí, a mí me sorprende eso, la verdad, Patricio, porque es interesante. Es interesante porque en nuestro deseo de querer creer en muchas oportunidades, de aumentar nuestra fe, cuando hay adversidades y problemas, lo único que queremos es que nuestros problemas disminuyan, nuestra aflicción caiga y podamos tener paz. Pero como siempre, la visión del Señor es muy distinta. Y yo, ahora cuando que estabas hablando acerca de Pablo, no pude dejar de pensar en un amigo que tengo por allá cerca de tus tierras. Y es interesante porque en las conversaciones que tuve con él, con este hermano, él tuvo un accidente hace muchos años atrás, del cual nunca se ha podido recuperar del todo. Él luce como que estuviera bien, pero hay mucho dolor, es constante, hay días que no hay fuerzas para nada. Y en esas conversaciones que tuvimos, él me dijo en una oportunidad: yo me he leído todos los libros, he hecho todas las oraciones, he hecho todos los ayunos, y no sé por qué estoy así, pero como lo único que sí sé es que si estoy así es como para dar como testimonio de algo. Y la fe que yo podía ver en ese hombre probablemente sea la fe que nosotros podemos leer acerca de lo que tú comentabas sobre el apóstol Pablo. Y él siempre me decía: no sé cuál es el propósito aún, pero aquí estoy tirando para adelante, dando lo que puedo. Y, y créeme que en muchas oportunidades yo me preguntaba cómo podría yo ayudarlo, qué podría hacer por él. Y definitivamente, si el Salvador ha permitido que estas cosas ocurran, como dice el discurso, como dicen las escrituras y como muchas veces nosotros hemos oído, te serán para tu bien. Y no serán más que por un breve momento. Y este breve momento incluso llega a sonar como utópico e ilógico, porque ¿qué es un breve momento? Y creo que más adelante, no me quiero entusiasmar hablando, más adelante yo creo que voy a compartir un poco acerca de qué es para mí ese breve momento y cuál es la perspectiva relacionada entre la eternidad y lo terrenal con respecto a eso. Sí, yo estaba leyendo Moisés, donde sale esto de Pablo, ¿cierto? Cuando ruega tres veces que el Señor le quite este mal de él. Eso está en 2 Corintios 12. Me gusta esto está en el versículo 8, dice, cuando él le pide las tres veces. Pero los otros dos versículos que siguen son bastante interesantes con respecto a lo que el Señor le contesta y cómo él luego tiene una visión. Yo creo que me gusta mucho, lo voy a leer. Dice: y me ha dicho, hablando sobre el Señor, ¿cierto? Dice: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por el cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y me gusta mucho cómo ve, porque creo que podríamos ver las cosas de dos maneras distintas, ¿cierto? Podríamos ver de que si el Señor no cumple lo que yo estoy pidiendo,
o Dios no existe, o se olvidó de mí, o empiezan un montón de cuestionamientos, Correcto. pero, pero Pablo entiende que la gracia de Dios ha sido derramada sobre él, que su poder se perfecciona en sus debilidades, ¿cierto? Que el Señor es como, Él puede perfeccionarte a través de tus mismas debilidades. Entonces Él dice que más que quejarse, más que apenarse por lo que le está pasando, más que sentir autocompasión y quizá lástima por Él mismo, se gloría en sus debilidades. Entonces dice, para que así repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, y entonces él dice que ya ahora cambia, tiene ese cambio en su pensamiento y ya encuentra el gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque se da cuenta que cuando entre más débil es y más necesita el Señor, más fuerte es y puede enfrentar los desafíos de la vida. Sí, mientras tú estabas hablando, se me trancó el choclo. Es un problema mío, no de internet. Eh, Mientras estabas hablando, Patricio, se me venía a la mente otra frase que aparece también dentro de este discurso, que Dios es un Padre amoroso. Entonces, ¿cómo podemos sostener que Dios es un Padre amoroso cuando estamos pasando por estas tribulaciones, y más aún sabiendo que Dios quiere que esto permanezca, como lo que hemos mencionado? O sea, Él quiere que esta situación esté vigente. Entonces, suena como un poco raro, ¿no? Pero no tenemos que dejar de olvidar de que Dios es un Padre amoroso. Y como leíamos anteriormente, todo lo que Él hace, lo hace para nuestro bien y porque nos ama. Y hay muchas oportunidades, probablemente lo que voy a decir suene un poco conveniente, ¿no? Pero hay muchas oportunidades en las que Dios quiere asegurarse totalmente de que tú sepas que Él está ahí contigo. Y pienso de que la mejor forma de poder asegurarse de eso es precisamente cuando hay momentos difíciles en la vida. Porque muchos momentos difíciles de la vida, que si nosotros los afrontáramos por nosotros mismos, definitivamente no seríamos capaces. Entonces de ahí emana una fuerza adicional que las escrituras describen como la fuerza del Señor, que incluso las escrituras dicen de que podrían doblegar en fuerza, ¿no es cierto? Solamente por tu fe, para combatir en estas guerras que ocurrieron tanto en el libro de Mormón como en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento. Solamente por creer en Dios, esa fuerza se podía duplicar, y por tu fidelidad. Entonces, de hecho, estaba recordando lo que ocurre con Gedeón, este guerrero también del Antiguo Testamento, que el Señor reduce de 20.000 a 300, solamente porque Él quería asegurarse de que las personas que estaban ahí supieran de que si ganaban esa batalla era porque Dios estaba con ellos. Entonces, muchas oportunidades de nuestra vida, cuando parece ser de que no hay vuelta atrás, cuando parece ser de que el milagro no va a ocurrir, creo que debería empezar a pensar qué es exactamente lo que yo debo fortalecer en mi relación con el Señor, y cómo puedo disfrutar de esa armonía que debería tener en esa tribulación, estando con Él a mi lado cada día. ¿Sí? Sí, Moisés. Creo que a veces se torna un poco difícil quizás ver eh, cosas buenas como lo ve Pablo cuando estás pasando por la aflicción. Entonces, yo creo que se hace difícil encontrar un gozo allí si no te has preparado lo suficiente para poder, cuando llegue ese momento, hallar ese gozo. Y me refiero Uh-huh. a que a veces queremos, no sé, recibir revelación personal para un momento específico en nuestra vida que estamos necesitando recibir revelación, pero nunca nos hemos esforzado por recibirla. No tenemos el ejercicio de estar recibiendo revelación o de escuchar al Espíritu. Entonces, es difícil en ese momento crucial poder escuchar la voz del Señor si no tienes eso. Lo mismo pasa con las aflicciones. No es difícil poder encontrar gozo o o encontrar paz en medio de la tormenta cuando nunca has buscado al Señor anteriormente. Entonces, cuando estamos pasando a veces, y es muy frecuente como ser humano que nos pase eso, ¿cierto? De que cuando estamos pasando por el problema, no acordamos que está el Señor y queremos que nos pueda consolar y nos pueda ayudar y
pero no olvidamos de buscarlo y es difícil encontrar esa paz si no la hallaste durante mucho tiempo. Ahora, el Elder Taylor nos recuerda una frase que es muy citada, ¿cierto? Sobre... perdón, me perdí. Cuando a José Smith, ¿cierto? Cuando le dice, tus adversidades y tus aflicciones no serán más que por un breve momento y ellas serán consagradas para tu provecho. Entonces, a veces olvidamos que las pruebas no siempre no son eternas, sino que duran un momento, tienen un propósito, y quizás a veces no podemos ver el propósito porque estamos enfocados netamente en la prueba y nos cuesta mirar quizá con perspectiva lo que nos está pasando, qué tenemos que aprender de esto. Y yo creo que allí se hace más difícil cuando nos enfocamos en la prueba y no en lo que tenemos que aprender de la prueba. No sé qué opinas tú, Moisés. Sí, la verdad que estoy un poquito ansioso por llegar a una parte del discurso, porque mencionaste palabras súper interesantes, mencionaste prueba, breve momento, perspectiva eterna, y esto tiene mucho sentido, pero tiene mucho sentido cuando nosotros ponemos nuestro foco en el lugar correcto. Y la verdad que es un poco difícil, pero el párrafo que viene un poco más abajo me gusta mucho. Creo que tú lo tienes preparado ahí para poder poner, que es una cita, ¿cierto?, del elder Orson Whitney, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Tú tienes preparado ¿Sí? eso para poder compartir? ¿Puedes leerla tú? Entonces, no sé exactamente de dónde lo tienes tú seleccionado para poder leer, así que mejor hazlo tú, porque yo no Perfecto. puedo ver lo que está apareciendo en la transmisión. Esto es lo que dice el Elder Whitney con respecto a Uh-huh. las pruebas. Él dijo: ningún dolor que sintamos, ninguna prueba por lo que pasemos se desperdicia. Todo ello contribuye a nuestra educación. Todo lo que sobrellevamos con paciencia ennoblece el carácter, nos purifica el corazón, nos expande el alma y nos hace más sensibles y caritativos. Es por medio del pesar y el sufrimiento, de los trabajos y la tribulación, que obtenemos la educación que vinimos a adquirir aquí y que nos hará, más parecidos a nuestros padres celestiales. Esa parte del discurso a mí realmente me ha fascinado y ha llevado mi mente muy lejos, sobre todo esta parte que dice: es por medio del pesar y el sufrimiento, de los trabajos y la tribulación, que obtenemos la educación que vinimos, aquí hay una parte importante, que vinimos a adquirir aquí y que nos hará más parecidos a nuestros padres celestiales. ¿Y por qué yo al comienzo hablaba acerca del breve momento? Porque para José Smith, no sé si fue un breve momento el tema de sus tribulaciones y de adversidad, porque finalmente fue asesinado. Entonces, ¿dónde estuvo ese breve momento? Ahí se Y tú lo acabaron. lees con... se acabaron rápido. Ahí se acabaron. Entonces, perdón. Entonces, cuando uno lo ve de una perspectiva terrenal, podría incluso decir, tal vez fue un poco injusto porque no pudo aprovechar en nada su vida. Él siempre fue perseguido, tuvo 10 hijos, de los cuales murieron 9. Entonces, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad en ese tipo de vida? Fue separado de su esposa, fue encarcelado y pasó por montones de problemas, pero el Señor le dijo: serán por un breve momento. Y aquí, para mí, ¿cierto? Para mí, Patricio, esto tiene mucho que ver con lo que el presidente Nelson ha enseñado acerca de la visión celestial, que también he mencionado en el discurso. ¿Por qué es un breve momento? ¿Por qué el Señor siempre está hablando acerca de breves momentos? Y es que, desde mi punto de vista, Dios no vive con nosotros aquí, no está en este plano terrenal en el cual nosotros contamos 7 días de la semana, 365 días al año, 24 horas al día. El tiempo de Él es un poco distinto al nuestro. Y definitivamente, de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, hay una perspectiva relacionada con 1000 años, un día para Dios, ¿cierto? Claro.
Entonces, si nosotros tomamos en consideración que desde el momento en que se pone el primer hombre hasta la fecha hay alrededor de, ¿cuánto? 7.000 años aproximadamente, y un poquito más y contando. Entonces, si trasladamos esos 7.000 años a la perspectiva celestial o eterna, podríamos estar diciendo que todo esto ha transcurrido en una semana de nosotros. Entonces, cuando tú ves las cosas desde un plano celestial, todo lo que ocurrió antes de venir aquí no es tan lejano, es muy cercano, porque incluso aún está transcurriendo desde esa perspectiva eterna. Entonces, creo que por eso para Dios es fácil poder decir, serán por un breve momento. Recordemos también otra cosa que nos puede ayudar a comprender esto de las perspectivas, es lo que se cita en las Escrituras, y que tú mencionabas también, que estamos en una prueba. Las pruebas son pequeños espacios de tiempo en el cual se somete a juicio el conocimiento que tú tienes. Entonces, si estamos en una prueba, evidentemente esto es algo breve, algo pequeño, algo corto. Otra cosa que nos podría ayudar a comprender un poco esto del corto tiempo es cómo Alma asocia el tema de tu tiempo de arrepentimiento, porque luego viene la noche. En Alma 34, él toma el día y la noche para ayudarnos a entender a nosotros que ahora es el tiempo, es el momento de arrepentirnos. Pero el día y la noche de nuestro día y noche, porque dice, hoy es el día, porque luego viene la noche y ahí ya nada puede ocurrir. Entonces está hablando de un breve periodo de tiempo para nosotros. Cuando lo miramos desde la perspectiva celestial, es algo más amplio. ¿A qué quiero llegar con esto? Que nosotros, antes de venir aquí, Patricio, sabíamos todos estos acontecimientos que probablemente íbamos a pasar. Las Escrituras nos enseñan que fuimos bendecidos antes de venir aquí. Participamos en el proceso creativo. Estuvimos de acuerdo y lo único que queríamos era venir a hacer esta bendita prueba para poder regresar a nuestro Dios. Esa separación entre Dios y nosotros, yo me la imagino de la misma forma que lo que analizamos algunas semanas atrás, creo, sobre el hijo pródigo. No sé si era aquí o fue en otra charla que tuve por ahí. Dios está ansioso porque volvamos a su hogar, porque estemos de regreso, porque hagamos una buena prueba, porque tengamos un buen proceso aquí y podamos regresar lo antes posible con Él. Entonces, cuando nosotros vemos eso de una perspectiva eterna, la muerte pasa a ser algo interesante en nuestra vida, porque es el medio por el cual nosotros regresamos. El sufrimiento, evidentemente, es por un breve momento, porque es mediante estamos en la prueba. Eso va a acabar, no importa si nos morimos con el dolor, porque lo que viene después es aún mucho más amplio de lo que nosotros estamos viendo aquí. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el lugar correcto, todo se achica en cuánto tiempo se refiere. Y ahí para mí tiene mucho sentido el hecho de que Dios de forma constante diga, tus aflicciones serán por un breve momento, porque realmente es un breve momento para Él. Y cuando vemos desde perspectiva celestial, para nosotros también lo debería ser. Me gustó varias cosas que dijiste, Moisés. Una de esas que me dejó reflexionando es que los desafíos son la prueba de nuestro conocimiento. Y me remonté a mi época estudiantil, ¿cierto? Cuando tenía un examen, ahí estaba poniendo en juego mis conocimientos, qué es lo que yo había adquirido, aprendido durante las clases, ¿cierto? Que había estudiado, cuánto tiempo había dedicado yo al estudio, y al estudio concienzuado, ¿cierto? Exhausto. Y eso entonces, era reflejado mediante una calificación. Yo creo que pasa lo mismo con las adversidades que tenemos en la vida. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Cierto? Y a veces quizás entramos en una aflicción, después caímos en otra, y al luego en otra, y como que a veces no nos podemos ni siquiera parar, estar parando, y es como cuando tú vas a la playa, ¿cierto? Y te llega una ola, te estáis parando, así como tratando de recuperar, y ya viene la segunda, y sucesivamente. Como le pasó a Ellen Renlund también en el mensaje, ¿cierto? Sí, de algunas semanas atrás. Ajá. Entonces, yo creo que la preparación es un requisito esencial para poder pasar los desafíos en esta vida.
Y para eso tenemos muchas herramientas, ¿cierto? Lo hemos hablado muchas veces, el Ven Sígueme, tenemos las escrituras, estos discursos, ¿cierto? Cada 6 meses que nos preparan para los desafíos. Ahora, cómo los afrontemos va a depender también de cuánto tiempo pasemos con el Señor, cuánto tiempo no hemos estado adquiriendo esos conocimientos, esa fe, ¿cierto? El poner en práctica la revelación personal, el sentir el espíritu en nuestra vida. Todo eso nos va a ir preparando para cuando lleguen los desafíos, porque los desafíos van a llegar, sí o sí. Ujú. O sea, no es algo que puede que no nos suceda, o sea, va a suceder, es como la muerte. A todos nos va a llegar en algún momento. Entonces, yo creo que en ese sentido es indispensable el poder hacerlo. Ahora, con respecto a lo que hablabas de lo que había dicho Orson Whitney, el de Orson Whitney, que te había gustado esa frase, ¿cierto? Que el pesar, ¿cierto? El sufrimiento y todo eso, gracias a todo esto, estos desafíos, obtenemos educación que Ujú. vinimos a adquirir aquí. Y algo que dijo Elder Christofferson ayuda a complementar eso. Me gustó mucho. Y creo que vamos a hablarlo ahora. Y dice, esto es lo que dijo Elder Christofferson. Declaró lo siguiente. Creo que el desafío de superarnos y crecer a causa de la adversidad nos resultó atractivo cuando Dios presentó su plan de redención en el mundo preterrenal. Ahora debemos afrontar dichos desafíos sabiendo que nuestro Padre Celestial nos sostendrá. No obstante, es crucial que acudamos a Él. Sin Dios, las experiencias sombrías del sufrimiento y de la adversidad tienden a conducir al abatimiento, la desesperación e incluso la amargura. Y yo creo que aquí viene como el complemento de lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? El que venimos a adquirir esa educación. ¿Y cómo sabemos eso? Porque como dice Elder Christofferson, cree que a causa de la adversidad nos resultó atractivo, ¿cierto? Cuando Dios presentó su Ujú. casa. No, ya sabíamos que íbamos a venir a tener adversidades, sabíamos que íbamos a venir a aprender de esas adversidades, y eso nos resultó quizá atractivo, el saber que iban a haber desafíos, pero iba a estar el Señor con nosotros, íbamos a ayudar, todos estos desafíos nos iban a preparar para poder estar en la eternidad, y es como lo que pasa también cuando uno está en la universidad, ¿cierto? Que es estresante, te puede abatir, en el periodo de los exámenes, pasar, pero todo te están preparando, todo ese conocimiento, esa preparación es para la vida laboral, Claro. para poder enfrentar la vida laboral, ¿cierto? Los desafíos de la vida laboral. Y entre más uno adquiera el conocimiento, entre más se prepare, mejor va a ser esa experiencia laboral. Ujú. Y yo me recuerdo cuando trabajaba en un trabajo que estaba relacionado con la primera carrera que estudié, que era relacionado a la agronomía. Yo trabajaba con jóvenes que habían salido de la universidad y ni siquiera sabían cómo era una lechuga cuando estaba creciendo. Entonces yo me preguntaba, decía, él estudió 5 años en la universidad, tiene conocimientos mucho más amplios que yo era técnico, él era Claro. ingeniero, y decía yo, y no sabe lo que es una lechuga. O sea, claro, porque seguramente no hubo una preparación, o sea, algo básico saber que dentro de la agronomía reconocer los vegetales, ¿cierto? No los podía reconocer. Entonces, yo creo que en la vida nos pasa lo mismo. No vamos a poder reconocer el espíritu en momentos de aflicción si no hemos hecho el ejercicio constante de poder buscarlo. Y así sucesivamente con muchas cosas que nos pasan en la vida. Pero yo creo que lo que me gustó de lo que dijo Elder Christofferson es que esa adversidad nos resultó atractiva porque también sabíamos que nuestro Padre Celestial iba a estar con nosotros. Pero era crucial, como dice Elder Christofferson, que acudamos a Él, porque sin Dios las experiencias son mucho más difíciles y poco llevaderas. Yo hace poco hablaba con mi esposa con respecto a vivir aquí en Canadá
yo le decía a mi esposa, si no creyera en Dios, si no supiera, no tuviera un testimonio sobre Él, creo que sería mucho más difícil poder permanecer aquí y haber vivido la experiencia que nos ha tocado vivir en estos 2 años y quizás las que nos va a tocar vivir en los próximos. Sí, esa atracción por las aflicciones que mencionaba el de Christofferson citadas por ti, trasladó mi mente a recuerdos celestiales. Yo me estoy tratando de imaginar, estoy por venir aquí, estoy en el cielo, estoy ahí, estoy listo, soy un espíritu, mis padres están ahí esperando, y puede que suene un poco jocoso lo que voy a decir, pero yo estoy casi seguro de que esto es lo que tiene que haber ocurrido. ¿Ah? Estaba ahí, el Señor o alguien me estaba mencionando, mira, esto es lo que va a pasar contigo, aquí hay algunas de las situaciones, estos van a ser tus padres, probablemente estas van a ser algunas adversidades que vas a pasar. Si tú tomas estas decisiones, si tú tomas estas otras decisiones, esto es lo que puede ocurrir. Y decía, ya tranquilo, mándame nomás. Acabamos de participar en la creación del lugar donde nosotros vamos a vivir, vimos todo el plan celestial, tuvimos una guerra hace un rato que ya ganamos, los malos fueron despachados, entonces está Jesucristo ahí. O sea, ¿qué más? Yo no necesito nada más que eso. Yo sé que Él va a ir, yo sé que Él fue, que pagó por mis pecados, yo sé que gracias a Él puedo volver. Entonces, envíame de una vez por todas porque yo quiero ir. Yo ya quiero ir y quiero pasar por esa experiencia. Entonces, cuando tú mencionas esa frase que dijo el de Christofferson, que para nosotros puede que hayan sido atractivos estos desafíos, yo me imagino como canchero, como yo quiero ir, porque yo lo puedo hacer, pero yo lo puedo hacer porque sé quién es el centro de todo esto. Como mencionaba bien deportivamente, estuvimos en una guerra, Jesucristo estuvo ahí, defendimos con nuestro testimonio al Salvador, sabíamos antes de que nosotros viniéramos aquí de que por causa del pecado íbamos a separarnos de Dios, pero también sabíamos y confiábamos plenamente de que el Salvador haría su parte para que nosotros pudiéramos regresar a Dios, pero todo esto antes de que ocurriera. O sea, había una confianza impresionante en el Salvador antes de que eso ocurriese. Entonces, frente a esa situación, creo que estaba todo garantizado para mí, tenía que venir y hacer lo mejor que pudiera para poder regresar ahí. Me encantó tener esa fantasía en mi mente por algunos minutos, Patricio, y la comparto con ustedes a ver si a lo mejor pasaron por lo mismo. Sí, yo creo que tiene que haber sido demasiado atractivo eso, porque quizás por eso decidimos venir y poder experimentar esto. Sabíamos que no íbamos a estar solos y no lo estamos. Entonces, claro, debemos prepararnos para poder. Y el Elder Taylor nos comparte algunas cosas. Dice que para evitar la oscuridad del descontento y más bien hallar mayor paz, esperanza y aún gozo durante los momentos difíciles de la vida, les comparto 3 principios divinos a modo de invitación. Y aquí me gusta cómo él los presenta, ¿cierto? Para evitar la oscuridad y el descontento. Y más bien hallar paz, gozo y esperanza en momentos difíciles. Entonces, nos va a compartir 3 cosas. Y estas son las cosas que él nos dice. Una es una fe más firme. Una fe más firme proviene de poner a Jesucristo en primer lugar. En segundo, habla de una esperanza más resplandeciente que proviene al visualizar nuestro destino eterno. Y 3, un mayor poder que proviene al centrarse en el gozo. Así que vamos a hablar un poquito de las 3. Vamos a hablar de qué significa entonces tener una fe, una fe más firme que proviene al poner a Jesucristo en primer lugar. Entonces, yo creo que es lo que se me viene a mí a la mente. El Elder cita, hace varias citas de escritura, ¿cierto? Yo creo que voy a volver a lo mismo que había estado comentando anteriormente, que yo creo que cuando uno tiene una fe más firme, al poner a Jesucristo en primer lugar, tiene que ver también cómo nosotros lo priorizamos en nuestra vida, ¿cierto?
cómo nosotros le dedicamos tiempo, lo hablamos también hace una semana atrás, tiempo de calidad, o sea, pasar tiempo con el Señor, leyendo las Escrituras, eh, pasando más tiempo relacionándonos con el Evangelio. Y esto nos va a adquirir, obviamente, vamos a aumentar nuestra fe y también va a aumentar nuestra capacidad de resistir estas pruebas. Y como dijo la invitación que hizo también el presidente Nelson, de que nuestra vida eterna depende de nuestra fe en Jesucristo y en su expiación. O sea, todo va a depender en cuánto nosotros nos enfoquemos en esto, cuánto nosotros pasemos tiempo meditando y preparándonos para ese momento. Es como los soldados, ¿cierto? Los soldados a veces se preparan toda la vida, toda su vida militar, para una guerra, que a lo mejor la guerra nunca llega. Hay países que nunca están en guerra, pero los militares están constantemente preparándose para ese día, para defender a su país, ¿cierto? Defender su patria. Pero a veces no llega, y a veces sí llega. Ya, ahora, si te venís más al norte, ya sabéis que si te reclutáis como soldado, vaya a ir por lo menos una guerra te va a tocar. Entonces, pero hay preparación. Y yo creo que en la vida espiritual debe ser lo mismo. Debemos prepararnos constantemente para ese momento, para el desafío, para esa guerra espiritual, para esa guerra que podamos tener con la enfermedad, con el dolor, con la desesperanza, con todas las serie de cosas que podemos experimentar en esta vida. Yo creo que la preparación para ese momento es crucial. Y eso va a aumentar obviamente nuestra fe y nos va a dar también, creo que, un sentido de seguridad, de saber de que cuando llegue ese momento vamos a poder escuchar con mayor fuerza o recibir inspiración del Señor, vamos a escuchar su voz y vamos a poder, como dijo Elder Taylor, hallar mayor paz, esperanza y gozo en estos momentos difíciles de la vida. Sí, sobre esta frase y lo que tú has comentado, Patricio, o sea, sobre esta frase, sobre este principio de desarrollar fe en Jesucristo poniéndolo en primer lugar, hay una frase aquí en este discurso que a mí me encanta, me gusta mucho, y dice, es dicha por el Salvador. La frase dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, dice el Salvador, pero confiad, perdón, dice, nuestro Salvador nos alienta, y Él dice, y esta parte es la que me encanta: yo he vencido al mundo. Entonces, para poder tener una preparación para una guerra, la que tú habías mencionado, necesitas ir con los que saben, con los que a lo mejor ya pasaron por experiencias como estas, o han recibido un entrenamiento previo para que podamos aprender de ello. Entonces, aquí tenemos al Salvador diciendo: yo he vencido al mundo. Entonces, esto me invita a mí a decir, yo tengo que estar con Él. O sea, él me está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, me conviene estar con Él, porque ya sé que Él sabe cómo hacerlo. Entonces, si yo quiero aprender a hacerlo, tengo que estar con los que saben. Y si Él me está diciendo que ya venció al mundo, entonces esto debería ser un incentivo adicional para estar lo más cerca de Él posible. Porque es ahí donde yo voy a aprender a cómo vencer al mundo. Me encanta esa frase, es muy desafiante, muy de guerra, es muy de ánimo. Tranquilos que yo ya lo vencí. ¿Ah? Me encanta. Entonces, disculpa, esta es una buena forma de poner al Salvador en el lugar que le corresponde. Eso es todo. La segunda dice, una esperanza más resplandeciente proviene al visualizar nuestro destino eterno. Y ese es el segundo principio que nos comparte el Taylor. Y yo cuando leía sobre esto, pensaba qué pasaría si el Señor me revelara cómo será mi vida, cómo será nuestra vida en la eternidad. Cómo sería vivir en un reino celestial, estar con nuestros seres queridos, cómo será la vida ahí. Y yo creo que si lograra imaginar, porque puedo imaginarlo, ¿cierto? Puedo imaginarlo. Y digo yo, si nosotros pudiéramos ver eso, quizás veríamos esto, quizás no le tomaríamos importancia a nada de lo que nos pudiera pasar. Quizás tendríamos esa misma visión de Pablo
con respecto a la adversidad, porque sabríamos que lo que viene es mucho mejor. Entonces, lo que esté pasando aquí no me importa, no va a ser tan, no me interesa porque ya va a pasar porque viene algo mejor, mucho mejor. Pero como no podemos ver, solo podemos experimentar eso desde otros aspectos de la vida, eh, y es todo por fe, se hace quizás un poco más difícil. Y, y yo creo que hay una pregunta que hace que aparece aquí en el discurso, que habla de que si tuviéramos entendimiento, ¿cierto? Quizás nuestro amoroso padre le diríamos, ¿era eso todo lo que se requería? ¿Qué importará lo que suframos aquí si al final esas pruebas nos prepararán para la vida eterna en el reino de Dios? Entonces, quizás si supiéramos, si conociéramos el final, o recordáramos el final, porque seguramente ya lo sabíamos, si recordáramos el final, quizás tendríamos esa misma disposición a preguntar, ¿eso es todo lo que se requería para poder llegar ahí? O sea, ¿es todo lo que se requiere? Nada más, o sea, ni siquiera es soportar la aflicción, sino que darle la importancia que tiene. Yo leí un libro que hace muchos años, no tiene que ver con lo eclesiástico, ¿cierto? Con el Evangelio, pero el tipo hacía una pregunta que a mí me impactó mucho, y él decía, piensen en los problemas, piensen en qué problemas tienen, y dice, y piensen qué problemas tienen en este momento. Y, y decía, si ustedes hacen esa pregunta, se darán cuenta que no tienen ningún problema, porque me decía que los problemas no existen, son invenciones de la mente que hace creer que nosotros vivimos en constantes problemas, vivir bajo fuego, bajo ataque, siempre piensa que estamos siendo atacados, pero dice, no tiene un problema, porque dice, los problemas están en el futuro, no en el presente. Entonces, cuando uno piensa en un problema, dice, no, es que tengo que, no sé, pagar la cuota de la casa. Entonces, él decía, pregúntate, ¿tienes que pagarla ahora, en este momento? Y si dice, no, entonces, ¿por qué te preocupa? Si eso va a ser más adelante, eso ya a fin de mes, faltan 15 días todavía. Es que no tengo el dinero, pero ¿lo necesitas ahora el dinero, en este momento? No, no lo necesito en este momento. Entonces, ¿por qué te preocupa? Pueden pasar miles de cosas. En 15 días hay 1.000.000 de posibilidades que pueden suceder para que esa situación cambie. Entonces decía, preocúpate por los problemas que tienes en este momento presente, bueno, lo estoy viviendo el problema. Entonces decía que el 99% de los problemas están en el futuro y estamos preocupándonos por algo que no ha sucedido, que va a suceder, pero quizás de maneras muy distintas como pienso que puede suceder. O sea, la cabeza siempre piensa en el problema y en cómo se va a desarrollar el problema y cómo va a terminar ese problema. Pero la verdad es que hay tantas maneras de resolver el problema, de cómo se va a presentar, cómo se va a desenlazar, tantas cosas, tantas variantes, que a veces nos preocupamos de más por algo que quizás no tiene. Ahora, con respecto a la enfermedad, es distinto, ¿cierto? Porque estoy padeciendo la enfermedad y es distinto, ¿cierto? Si alguien fallece y muere en este momento, un familiar, un ser querido, claro, estoy viviendo eso en este momento presente, el dolor, ¿cierto? La angustia, pero la mayoría de los problemas no son esos, sino que a veces son cosas que ni siquiera tienen importancia en nuestra vida, trascendencia, y que a veces, como el dicho dice, a veces nos ahogamos en un vaso, en una gota, porque estamos sumergidos en un problema que realmente no vale. Mi esposa siempre comenta eso a veces cuando me abrumo mucho en los problemas y me dice, oye, pero hay gente que hoy día hay gente que no tiene qué comer en el mundo. 500 niños al día están saliendo a la fuente laboral, la fuerza laboral en el mundo. Cada un segundo cada un minuto muere un niño en África de hambre. Entonces, eso es un problema. Pero lo que te estás preocupando, me dice, no es un problema. O sea, lo que te afecta, lo que te preocupa, no es un problema. Entonces, a veces cuando
mira los problemas con perspectiva, realmente yo creo que eso disminuye mucho la sensación de esa ansiedad de querer resolver las cosas. Y yo creo que cuando uno logra tener herramientas, porque creo que el Evangelio está lleno de herramientas que te permiten afrontar los desafíos, las dificultades en esta vida. Y cuando uno adquiere esa herramienta, yo creo que uno mira las cosas con perspectiva. Puede llegar a esto, a visualizar nuestro destino eterno y vivir las cosas de esa perspectiva. Lo pasó José Smith, también lo tuvo que vivir eso, ¿cierto? De aprender a ver las cosas con perspectiva eterna, con realmente enfocarse en lo que importa. Que las aflicciones sí están en tu vida, están presentes, algo que no vamos a poder evitar, pero sí podemos decidir cómo enfrentarla. Y yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida. Y brevemente, espero que sea breve, esto de la visualización, Patricio, que has mencionado, me transportó a algunos años atrás. Durante mucho tiempo yo conduje buses y una de las cosas que nos enseñaban cuando nos estaban preparando para salir a la carretera y cosas así, era acerca de poner nuestra vista en un punto específico, ¿sí? Y esto tiene relación con poder tomar la mayor capacidad de nuestros ojos para tener el control total de nuestras decisiones. Y lo que se nos enseñaba o se nos invitaba a hacer es a poner nuestra visión lo más lejos que nosotros pudiéramos hacia el horizonte, punto lejano. Y esto siempre me ha llamado la atención porque cuando nosotros, siempre se nos invita a poner nuestra vista en El Salvador o en un punto final. Y a veces nuestra vista se desvía. Pero es curioso que lo que ocurre cuando tú conduces un vehículo y cuando tu vista está en el vehículo que está delante solamente, las posibilidades de que puedas tener un accidente son mayores que si tú tienes tu vista enfocada en el horizonte, porque cuando tú pones tu vista hacia el horizonte, tu capacidad visual aumenta y la perspectiva es hasta de 180 grados. Ahora, yo sé que en la ciudad esto es muy dinámico, pero en la carretera esto funciona muy bien. Cuando tú viajas a una velocidad elevada, por ejemplo, 100 kilómetros por hora, para detener un vehículo de peso, de grandes magnitudes, puedes necesitar entre 500 metros a 900 metros para poder detenerlo. Entonces, mucho antes de que el peligro ocurra, tú deberías tomar decisiones. Entonces, cuando tú tienes tu vista al final del camino, tienes la capacidad de poder ver lo que podría ocurrir, tienes la capacidad de poder ver lo que está ocurriendo, porque la perspectiva de tu vista alcanza para poder ver el panel de instrumentos de tu vehículo y adicionalmente, cuando tú tienes tu visión lo más lejos posible en el horizonte, incluso alcanzas a tener la perspectiva de tus espejos, no al 100%, pero tienes el dominio de lo que está ocurriendo adelante en tu vehículo y lo que está para atrás. Entonces, esto me gusta mucho, porque desde un solo punto puedes tener la visión del futuro, del presente y de lo que está ocurriendo. Pero tú tienes el control de todas estas situaciones. Entonces, cuando tienes ese control, tú puedes predecir eventuales problemas y antes de que ocurran estos eventuales problemas, podrías tomar una decisión para que no ocurra ese problema. Entonces, traspasando esto al Evangelio, cuando tú pones tu vista en El Salvador, las cosas deberían ir mejor porque tienes un montón de herramientas en el presente que te ayudan a evitar los problemas en el futuro. Sin embargo, si aún así vinieran estos problemas en el futuro, todavía tenemos la esperanza que dice este principio de que esto va a terminar ya sea ahora o en la eternidad. Gracias, Moisés. Me gustó mucho esa analogía ahí de la conducción. Y realmente así, cuando uno ve las cosas quizás con más perspectiva, puede ver mejor la situación de los problemas. Y bueno, y el último que nos comparte el Taylor es: un mayor poder proviene al centrarse en el gozo. Y quizás esto es lo más difícil, ¿cierto? El poder centrarse
en el gozo, en ver las cosas buenas que pueden haber dentro de lo que nos pasa. Dice el Taylor, durante los momentos cruciales y angustiosos de la eternidad, nuestro Salvador no desmayó, sino que bebió la amarga copa. Como lo hizo, aprendemos que por el gozo puesto delante de él, Cristo sufrió la cruz. Su voluntad fue absorbida en la voluntad del Padre. Entonces, aquí podemos ver que hallar gozo en estos momentos es cuando dejamos que nuestra voluntad, ¿cierto? Nuestros deseos sean absorbidos en la voluntad de Dios. Y me gusta, y él habla sobre la palabra absorbida, ¿cierto? Él dice que lo conmueve profundamente. Voy a leer un poquito sobre eso, porque a él le llama mucho la atención qué significa eso. Y esto es lo que dice: la palabra absorbida me conmueve profundamente. Mi interés en ella ha aumentado el aprender que en español se ha traducido como consumida, en alemán como devorada y en chino como engullida. Así que cuando las dificultades de la vida son más dolorosas y abrumadoras, recuerdo la promesa del Señor de que no padeceremos ningún género de aflicciones que no sean consumidas, devoradas o absorbidas o engullidas en el gozo de Cristo. Entonces esto es lo que nos comparte el Taylor con respecto a la absorbida, ¿cierto? Es bien interesante lo que él logra ver en esto, ¿cierto? De cómo estas traducciones le dan un sentido, ¿cierto? A estas dificultades que pueden ser difíciles en la vida, abrumadoras, dice, dolorosas, ¿cierto? Pero que no vamos a padecer. No hay ningún tipo de aflicción que no pueda ser consumida en el gozo de Cristo. Y yo creo que para mí mi gran referente sobre esto es el apóstol Pablo, ¿cierto? Que él siempre logró ver las cosas con una perspectiva eterna, y ni el vivir ni el vivir y el morir, todo para él era ganancia. Y eso me encantaba. Decía, si muero para Cristo, me voy a ir al cielo con él. Pero si vivo, dice, mejor para ustedes, porque van a poder seguir conociendo a Cristo a través de mí. Entonces... Sí, a mí me... Oh, perdón. Disculpa, no. Patricio, no. Termina. No. No, que eso me gusta mucho, porque esa perspectiva que él tenía de la vida, decía, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, o sea, él como le tocara la vida, como le llegara, estuviera preso, estuviera libre, como fuera, no había nada que le quitara ese gozo que él ya había conocido, ese gozo de Cristo que él tenía en su vida. Y eso me gusta mucho. Para mí es un gran referente en las Escrituras de cómo él logra ver eso, de hacer ese cambio en su forma de ser, en forma de ver la vida, las cosas que le suceden y todo. Y eso para mí siempre me ha impactado mucho. Ahora, hay algo que sí yo creo que es un ingrediente esencial en esto, que Pablo lo tenía. De hecho, por algo también se le llama, a Pablo se le llama, así como le llaman como el Evangelio de la gratitud, porque Pablo es el que más habla sobre ser agradecidos, sobre la gratitud que uno debe mostrar ante Dios. Y yo creo que cuando una persona es agradecida, también es más feliz. Cuando ve las cosas buenas con gratitud, lo que te está pasando, lo que te está dando el Señor, ¿cierto? Y lo recibes con gratitud, yo creo que, y la ciencia sí también lo ha comprobado, que una persona agradecida también es una persona más feliz. Sí. Este tercer principio, Patricio, de un mayor poder proviene de centrarse en el gozo. Realmente para mí, desde mi perspectiva o punto de vista, el Taylor le está poniendo la guinda a la torta aquí, porque si bien es cierto toda la adversidad y todas las situaciones de conflicto que tuvo el apóstol Pablo, como tú bien mencionabas, o sea, para él significaba mucho, pero el gozo se anteponía a eso, porque recordemos que el gozo no es parte del azar, no es la consecuencia de que solamente existe porque yo me llamo Moisés o tú te llamas Patricio, sino que el gozo es la consecuencia de la rectitud. Y el ejemplo grande que pone aquí Elder Taylor en su discurso es que en el momento en que El Salvador bebe de la amarga copa,
él sugiere en su discurso que la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo se sumergió en la voluntad de Dios para que fuera una sola cosa. Entonces, la rectitud del Salvador era tan grande que a pesar de ese momento de aflicción física y espiritual, el gozo podía suplir todo eso. Entonces, la consecuencia del gozo, la consecuencia de la rectitud es el gozo, y probablemente, muy seguramente, lo que Pablo vivía, a pesar de todo lo que él había padecido, era la consecuencia de su rectitud, que se transforma en gozo. Entonces, creo que tenemos que analizar bien qué realmente significa gozo. Si nos sentimos gozosos, sin duda, va a ser parte o la consecuencia del gran esfuerzo que nosotros hagamos por ajustarnos nuestra voluntad a la voluntad del Salvador, para que de esta forma, con este ingrediente que es el gozo, podamos ser sostenidos en todas nuestras adversidades. Por eso a mí me gusta este tercer principio. Para mí es como la guinda de la torta de este gran pastel, ¿cierto? Sí, muy bueno. Me encantó este discurso, que me ha hecho reflexionar bastante con respecto a mi propia vida, ¿cierto? De cómo estoy enfrentando los desafíos, cómo estoy buscando al Señor, cómo estoy pudiendo ver o extraer las cosas buenas de las cosas malas que me suceden. Creo que es un mensaje poderoso para poder seguir reflexionando y poder ajustar, ¿cierto? Poder prepararnos para esos días malos y confiar en el Señor, de que Él está ahí para socorrernos. Era parte del plan, ¿cierto? De enviarnos aquí a recibir esta educación, pero no íbamos a estar solos. Había ahí un tutor que nos iba a guiar, que nos iba a ayudar en todo momento, en todo lugar. Así que nada, me quedo con este discurso. Me gusta mucho, así que espero que lo hayan disfrutado, que haya podido también ser de bendición para quien lo escuche, que también pueda analizarlo, que pueda encontrar paz, gozo, ¿cierto? Y esperanza en sus aflicciones también. Sí, de hecho, invitamos a que puedan sumarse al estudio de este discurso, que lo puedan revisar personalmente. Hay una historia súper interesante de la cual no hablamos en esta oportunidad, que es la de una hermana que pierde a su hijo en un incendio. Probablemente te puedas sentir identificado, asociado a la pérdida de un ser querido, de cómo esta hermana pudo desarrollar fe y a través de su rectitud el gozo pudo sostenerla y la ha sostenido durante este tiempo. Entonces, te invitamos a darle una revisión a este discurso para que puedas extraer tus propias experiencias, tu propia revelación para tu vida, y de esta forma te puedas edificar junto con nosotros de estos grandes discursos que recibimos en las conferencias que la Iglesia proporciona para nosotros. Creo que de esta forma nosotros nos empezamos a despedir, Patricio. Así es, esperamos que hayan disfrutado, que lo puedan compartir, así nos ayudarán también a poder llegar a más personas. Y muchas gracias y nos vemos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Adiós. Y de esta forma llegamos al fin de un análisis más de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Te invitamos a prepararte para nuestro próximo capítulo para que puedas compartir tus impresiones con nosotros y juntos nos podamos edificar. Por supuesto, aquí en tu canal, Santos Conectados.